¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, una coproducción entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y Justicia TV, un espacio para discutir, reflexionar, analizar cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy, el tema que nos trae a conversar es la atención psiquiátrica y la COVID. La COVID ha afectado a las personas con discapacidad psicosocial, la falta de información, las barreras para aplicar las medidas de higiene, la falta de apoyo familiar o de personas cercanas, la falta de acompañamiento profesional, así como el aislamiento que puede perjudicar sus tratamientos psiquiátricos, han modificado roles, horarios y acceso a medicamentos, así como la idoneidad de estos tratamientos. Aunado a ello, existen muchos estigmas y prejuicios hacia las personas con discapacidad psicosocial. Las personas con discapacidad psicosocial tienen un mayor riesgo de vivir con letalidad y con mayor intensidad los síntomas de la COVID-19. Existen barreras de acceso al servicio médico, hay una falta de cobertura de seguro de salud, existe una limitación en los tratamientos farmacológicos y está restringido el acceso a un médico especializado en situaciones específicas de salud que acompañan a las personas con discapacidad psicosocial. Según la guía para personas con discapacidad psicosocial para el cuidado de la salud durante la pandemia de la organización Yo también, las personas con discapacidad psicosocial institucionalizadas tienen riesgos mayores de contagio por el hacinamiento o por la cercanía que existe entre las personas que viven y conviven en estos espacios. Para platicar sobre todo esto, me acompañan el día de hoy tres expertos y expertas en temas relacionados con la discapacidad psicosocial y la salud mental. Me acompaña el doctor Daniel Díaz Domínguez, encargado del Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México, del Consejo Nacional de Salud Mental. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y Tonatiu Kinich Guarneros García, asesor externo en el Comité de Ética de Investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y colaborador de Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. Muchas gracias, Tonatiu, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues para empezar a conversar sobre cómo la COVID se vive dentro de las instituciones de atención psiquiátrica, me gustaría sobre todo entender cuál era la situación en la que se encontraban las personas y las propias instituciones y las políticas antes de la pandemia. Entonces, Daniel, quisiera preguntarte cuáles han sido, primero, este panorama, digamos, en el que nos encontrábamos, aunado a los estigmas y discriminaciones que de manera histórica viven las personas con discapacidad psicosocial. Por favor. Sí, claro. Yo creo que la salud mental es una de las pocas ramas de la salud que a partir de los efectos de la pandemia ha tenido un efecto, pues no quisiera decir positivo entre toda esta tragedia, pero permítanme explicarles. Previamente a esto, la salud mental, como ustedes saben, pues siempre ha estado llena y cargada de estigmas, de discriminación, de exclusión de los grupos que padecen algún problema de salud mental. Y yo me atrevería a decir que incluso también de los profesionales de la salud mental, que casi siempre estábamos relegados o en un segundo plano de importancia. Ya no se diga, insisto, los pacientes y la gente que acude a estos servicios. Digamos que la política para visibilizar a este grupo ahí estaba, pero que a partir de los efectos que ha tenido la pandemia por el propio virus, por COVID y por el confinamiento prolongado, pues ha tenido un mayor impacto entre la población, quien busca y demanda servicios, y también de la gente que se encarga de difundir en medios de comunicación, así como bueno, de buscar respuestas de qué era lo que estaba pasando y qué está pasando ahorita con estas poblaciones. Entonces, insisto, no quiero utilizar a lo mejor el término porque correctamente no sería lo adecuado de positivo, pero sí es cierto que hemos tenido a partir de esta pandemia una mayor visibilización ante los medios, ante la gente, y ahora es la gente la que está preocupada por buscar algún tipo de ayuda o algún tipo de atención a nivel externo. A nivel interno, entre las instituciones, efectivamente, las personas que llegan a estar hospitalizadas de manera crónica en centros hospitalarios psiquiátricos, sí están más expuestas, están más, digamos, vulnerables por la cuestión
de estar en un mismo sitio, del contacto con el personal de enfermería, de salud, y hemos tenido en algunos hospitales, pues sí, brotes de contagios. Afortunadamente, bueno, pues se han logrado contener, pero efectivamente es una población vulnerable a la cual hay que poner una particular importancia en su cuidado y en su protección sobre todo. ¿Y son las condiciones en las que se viven, digamos? ¿Existía hacinamiento? ¿Existían condiciones, digamos, dignas de alojamiento, por así decirlo? En fin, o sea, estaban organizadas o están organizadas todavía, digo, pero prepandemia, ¿en qué situación se encontraban las instituciones? Claro, en los hospitales psiquiátricos del país hay dos tipos básicos de población. Una es la población que requiere de una hospitalización temporal, 2, 3 semanas a lo mucho de internamiento y que está unos días. Le llamamos nosotros estancia breve o estancia corta y solamente requiere algún ajuste de tratamiento o contener alguna situación particular, suicidio, agresión, etcétera, y se va a su casa, ¿no? Y está otro tipo de población que con frecuencia se le llama institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que habitualmente es gente que tiene un problema de salud mental, pero que no tiene familia y que no hay alguien que pueda hacerse cargo o cuidarlo fuera de una institución psiquiátrica. En este caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez tenía una población varonil alrededor de los 100 personas. Y es importante explicar que ellos no estaban ahí por su condición de salud mental, es decir, no están ahí internados porque el diagnóstico no les permita estar afuera, sino porque la gran mayoría de los casos no tenían familiares, ¿no? Y algunas veces que se logró contactar al familiar, el familiar ya no quiso hacerse cargo de la persona. Ni siquiera decimos paciente nosotros porque pues ya no están por eso ahí, ¿no? La condición en algunos hospitales, en particular, digamos que más que de hacinamiento era de una especie como de albergue, de asistencia social. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues como no se trata de pacientes, no estaban en cuartos individuales, sino más bien en cuartos de manera grupal, y que como nosotros sabemos, pues eso es proclive a contagio no solamente de COVID, sino de cualquier enfermedad. Eh, Definitivamente que las condiciones en las que están, yo podría decir, no son malas, no, por supuesto que no. ¿Podrían ser mejores? Sí, definitivamente sí. En esta parte de buscar a final de cuentas, si no se trata de pacientes, bueno, que estuvieran en un cuarto, a lo mejor no un cuarto hospitalario, pero sí un medio más amigable, un baño propio, cosas que sí quisiéramos en algún momento alcanzar, pero que en este momento pues no se tienen. Eh, Estoy hablando de la Ciudad de México. Sabemos que hay aproximadamente 41 centros hospitalarios entre públicos y privados a nivel nacional. La calidad de cómo están los servicios en cada uno de ellos es muy variable. En general, yo les podría decir que la mayoría superan el promedio en cuanto a condiciones de higiene, de limpieza, del respeto de sus derechos. Sin embargo, también quiero ser claro que siempre hay condiciones que mejorar en todos los centros, incluyendo aquí los de la Ciudad de México. ¿Qué pasó a partir de la pandemia? Que bueno, tuvimos que tomar medidas adicionales, tanto de limpieza y de sanidad al interior de estas salas, este, evitando el contacto con la población externa. Y en este caso, cuando me refiero a población externa, me refiero a el personal de salud que entraba y salía, que a lo mejor antes era más fluido, sin tanta restricción, y que ahora, bueno, pues nuestra prioridad ha sido protegerlos, ¿no? De que no sea una persona externa que trabaje en otro hospital, que a lo mejor puede ser COVID y que, bueno, lo metamos a ese cuarto en particular, porque si no, pues corremos esos riesgos, ¿no? Entonces sí ha habido como ciertas medidas particulares en estos centros para protección de estas personas, que además debo agregar que por su condición de vulnerabilidad en salud mental, de repente algunos pueden tener obesidad, diabetes, presión alta, y sabemos que también son factores de riesgo para un problema mayor en cuanto a COVID, ¿no? Entonces, se han tomado las medidas para evitar eso, aunque sí, digo no vamos a ocultar la verdad. En el hospital, por ejemplo, en Samuel Ramírez, en el hospital de Yucatán, ha habido casos de pacientes
COVID positivos y bueno, pues llega un momento donde se tienen que referir a otras instancias también para ofrecer la mejor atención respecto a oxígeno y todo lo demás que requiere la atención por COVID. Muchas gracias, Daniel. Tonatiu, antes de entrar, digamos, con esta cuestión de la situación prepandemia y cómo la ves tú, me gustaría, digamos, generalmente el tema de la salud mental es un tema tabú y la gente, pues muchas veces no tiene claramente de quiénes hablamos cuando estamos hablando de personas que están en estas instituciones o que van por una temporalidad, como ya nos explicaba Daniel. ¿Quiénes son estas personas que estamos hablando con discapacidad psicosocial? ¿Quiénes son las personas que se acercan a estas instituciones y que requieren de algún tratamiento o de algún apoyo de especialistas de salud mental? Creo que la definición o las personas que consultan o de las que estamos hablando cuando nos referimos a personas en salud mental, generalmente las primeras personas a las que nos referimos son a personas usuarias, que son usuarias de estos servicios de atención en situaciones o sea, desde las más sencillas, por decirlo de alguna manera reduccionista, ¿no? De algún crisis emocional, ¿no? Desde con algunos pues llamados trastornos mentales, llamados con alguna condición específica de su ser, y que justo tienen una necesidad, requieren de un servicio, ¿no? Ya sea aquí en México, en consulta, como decía el doctor Daniel, como consulta externa, ¿no? Donde a lo mejor solo van y son referidos o atendidos por un profesionista de la salud, sea psicólogo, psiquiatra, terapeuta también, ¿no? Otros que son hospitalizados, ¿no? Internamientos también existe. Y, y principalmente creo que es a lo que, digamos, en términos un poco más vagos, podríamos referirnos a estas personas, ¿no? Las que son usuarias de un servicio y de una atención en salud mental, ¿no? Por una determinada condición. ¿Y cómo ves tú, desde tu perspectiva, el pre de la pandemia, digamos? ¿Cómo se encuentran las instituciones, las personas que se acercan a ellas o que viven en ellas con las condiciones que ya Daniel nos especificaba? ¿Cómo se encontraban desde tu perspectiva y desde tu expertise? Creo que, si bien es un panorama el que nos presenta el doctor Daniel, en términos históricos, eh, creo que es el escenario de la salud mental, el escenario de la atención a la salud mental, ha sido pantanoso, ¿no? Ha sido algo sumamente, a veces cuestionable y que ha tenido, también se ha intentado defender mucho y en términos de sus centros de atención, o sea, la primera referencia que uno piensa cuando se tiene la idea de esto de atención en salud mental es el hospital, ¿no? Generalmente, en términos de salud, generalmente se piensa a las primeras instituciones como clínicas, hospitales, y en el caso específico de la salud mental, eh, históricamente se ha tenido un cuestionamiento interno y externo hacia sus propias prácticas. Entonces, antes del COVID, como pre-COVID, justo creo que veníamos en este escenario de la salud mental, se venía en un recuestionamiento, ¿no? Por parte, yo creo que o sea, la particularidad, creo que este recuestionamiento era que venía de parte de las personas usuarias de estos servicios, ¿no? Que justo venían demandando carencias, desigualdades, injusticias e inequidades, ¿no? En alguna de sus formas, ¿no? Ya sea por propias condiciones de la atención, por propias condiciones de acceso, por propias inequidades, de alguna manera que a lo mejor aterrizan en otras esferas que no son propiamente de la salud mental, pero que impactan, ¿no? En acceso laboral, en acceso a la educación, en acceso a estancias sociales, culturales, ¿no? Económicas. Y digamos, entonces se venía como actualizando, porque obviamente
ya en la esfera del entorno más cerrado de la atención, como digo, los hospitales o las clínicas, eh, pues como toda la ciudad, como toda la salud, quiero decir, como toda la salud, tiene de repente pues propias carencias, ¿no? A veces el presupuesto es reducido, en México vivimos de manera estructural en un escenario social, ¿no? Ahora más con un anunciado este estado de austeridad. Entonces esto claro que impacta a las instituciones y claro que impacta a la sociedad en las personas que están siendo atendidas por estas instituciones, ¿no? Y las personas que también brindan atención, ¿no? Entonces, como que siento que para mí ha sido como un recorrido, toda una trama donde todas estas inequidades, todas estas desigualdades, pongámoslo, desde la falta de presupuesto para cierta atención, impactan en el usuario, en la usuaria de atención, porque se le brinda una atención muy rápida, a veces ineficaz, a veces solamente eh, a lo mejor justo no atiende sus necesidades y, y sobre todo creo que lo principal que se ha venido denunciando en escenarios que a veces solamente es específico a lo que, digamos, a la condición o a este estado emocional que parece conflictivo, ¿no? Cuando a lo mejor lo que realmente está impactando es las otras inequidades, ¿no? La falta de acceso a una educación por derivado de estas mismas situaciones o acceso laboral y todas estas demandas, ¿no? Entonces creo que para mí es como un breve, generalmente, pre-COVID, como que se venía en este cuestionamiento y creo que ya COVID lo vino a agudizar. Sí, lo que ha hecho gracias, Tonatiuh, lo que ha hecho la pandemia es justamente visibilizar muchas desigualdades que ya estaban ahí y que, bueno, como decía Daniel hace un momento, no es que sea bueno, digamos, pero el hecho de que se visibilicen ciertas cosas que antes estaban ocultas o que no volteábamos a ver y que gracias a la pandemia, gracias a la COVID, han cobrado visibilidad y justo estamos hablando de ellas, les estamos prestando atención como tendríamos que haberlo hecho hace tiempo, pues creo que es algo bueno, digamos, es algo positivo dentro de todo lo negativo que nos ha dejado la pandemia, desde las pérdidas de vidas hasta todas las crisis y cuestiones complicadas en la salud, en la economía, en la política. Tenemos que hacer un corte y ahorita vamos a continuar conversando sobre cómo justamente la pandemia ha impactado el tema de salud mental, pero además en específico a las personas que se encuentran en instituciones de atención psiquiátrica. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Ahorita regresamos. Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre cómo la COVID ha impactado a las instituciones de atención psiquiátrica. Y pues justamente estábamos hablando sobre cómo la pandemia ha visibilizado la importancia, la relevancia de atender la salud mental. Y a mí me parece que este es un tema que es fundamental y que hoy día se antoja de enorme relevancia discutir, hablar, quitar estigmas, romper tabúes y sobre todo hablar de cómo es importante que todos y todas no solamente cuidemos, sino que atendamos nuestra salud mental. Daniel, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Qué impresiones tienes con respecto a esta visibilización de la importancia de la salud mental de cara a lo que hemos estado viviendo pues ya en el último año durante el confinamiento, durante todo el estrés que nos está generando esta enfermedad? Sí, yo creo que la pandemia, el confinamiento, el propio virus han venido a realizar algo que durante muchos años nosotros como profesionales de la salud mental no pudimos, que era abatir el estigma y socializar la prestación de servicios con la comunidad. A partir de la necesidad de hablar con el otro, estar en contacto con otras personas, buscar ayuda y atención para ansiedad y depresión, que es lo más común en esta época. Hemos visto cómo la gente se acerca y
y derriba este estigma de que, bueno, pues la psiquiatría es para los locos y la terapia es para los que más o menos están locos y bueno, pues la mayor parte somos sanos, pues no, no es cierto, ¿no? Digo, eso a nosotros como profesionales de la salud mental nos quedaba claro, pero el común denominador en la sociedad era que, bueno, pues ese era un tema restringido para un grupo muy pequeño. Y como decía hace rato Donatiu, bueno, pues usuarios de salud mental, pues realmente somos todos. Todos en algún momento podemos tener un problema de salud mental, todos, todos, y lo reitero. Y ahora el hecho de estar, por ejemplo, confinados, encerrados, ha despertado muchos síntomas, por ejemplo, de ansiedad, que yo le comento a los pacientes. De repente usted lo que está teniendo es una reacción ante una circunstancia para la cual nadie estaba preparado, pero que su cuerpo sí está generando cierto grado de sintomatología. Entonces, pues bueno, es parte de esta reconfiguración a la que tenemos que adaptarnos como seres humanos, pero también como prestadores de servicios, porque a la par que se va generando esta demanda, nosotros también nos hemos visto envueltos en ciertas restricciones, como no poder estar frente a un paciente para escucharlo y darle una atención, y hemos tenido que recurrir a estos mecanismos digitales para atender a esas personas, porque también, bueno, pues no se pueden quedar así nada más, ¿verdad? También algo que decía muy, muy cierto, te nos dio hace rato y me llamó la atención y es importante mencionarlo, es que el personal de salud, y eso también hay que reiterarlo, eh, había cierto grado de estigma respecto a la necesidad de buscar apoyo. Me refiero a enfermeras, cirujanos, internistas, que ahora con la situación que están viviendo del cansancio, de la fatiga, de enfrentarse al dolor y a la muerte de manera cotidiana, pues también están recurriendo a esos servicios de salud mental porque llega un punto donde dicen, ya no más, ya no puedo más, y bueno, es entendible como seres humanos. A veces la adrenalina de la circunstancia tan cercana, tan del día a día, no permite darse cuenta de que, bueno, pues estamos viendo cosas que jamás habíamos pensado. Entonces, bueno, pues es parte de los cambios que se están dando a partir de esta situación. Yo creo que este cambio en la manera de cómo abordar y enfrentar la salud mental me parece que llegó para quedarse, así como llegaron otras cosas a partir del confinamiento. Y para nosotros implica un doble reto porque también es importante atender esa necesidad que se está generando y de la mejor manera para también apoyar a la gente y que podamos salir todos adelante de esto. Sí, claro, he escuchado la frase, seguramente ustedes también, que, bueno, pues si una persona va al médico o a la médica porque le duele la panza o porque tiene un dolor acá o se fractura un brazo o cualquier cuestión, digamos, con la salud física, pues lo mismo tendría que hacerse cuando se habla de la salud mental, cuando alguien no se siente bien, cuando alguien se siente ansioso, se siente triste, se siente estresado o empieza a notar cambios en su humor o en su forma de ver y entender la vida, ¿no? Y justamente creo que esto nos estamos dando cuenta ahora con la pandemia de lo importante que es hablar de la salud mental y que no tiene, pues ahora sí que no tiene nada de malo, es una cuestión de salud y de bienestar, porque además es importante decirlo, el derecho a la salud no es el derecho a no tener una enfermedad, sino a tener bienestar. Tonatiu, ¿tú cómo has visto esta cuestión, digamos, del cambio de entendimiento sobre el tema de salud mental a raíz de la pandemia y de las medidas? Sí, coincido que efectivamente la pandemia vino a mostrarnos un panorama, pues, de mayor incertidumbre y que generalmente, socialmente no estábamos preparados, globalmente estábamos poco preparados. Y sin embargo, para mí como que gran parte del cambio más drástico que se ha tenido en el escenario de la salud mental ha sido, que también es algo que ha venido sucediendo también ya con anterioridad, eh, que de repente comportamientos y conductas que no venían siendo tan problemáticas o que venían siendo hasta cotidianas, se empiezan a patologizar, ¿no? Se empieza a generar un diagnóstico, una diagnosticación de comportamientos de la vida cotidiana, ¿no? Y esto qué deriva, que de repente, esto que comentaba el doctor Daniel, si de repente yo obviamente después de 3, 4 meses de estar solamente en mi casa y sin salir, pues tiene efectos, ¿no? Tiene consecuencias.
pero eso ya lo empiezo a nombrar y lo empiezo a sentir como algo muy problemático, ya algo que no es solamente que ya me siento encerrado, sino que ya se me empieza a nombrar como angustia, angustia, como algo ya que ya no puedo manejar, ¿no? Que ya es ansiedad, ¿no? Ansiedad extrema, y entonces ya es cuando yo me siento rebasado de las cosas que yo puedo hacer para atender eso y recurro a un profesionista, a una profesionista, pero de repente, ¿qué pasa? Que ya esto no se puede, no es tratable solamente con un fin de semana que salga al parque, que ya de repente ya deja de poderse pensar que ya las cuestiones que antes podían ser recreativas para a lo mejor solucionar esto, ya se muestran ineficaces o se piensan ineficaces y se recurre al tratamiento, ya a lo mejor en el caso de repente más común, en el caso de la psiquiatría, por ejemplo, pues a la medicación, ¿no? Entonces y se empiezan a medicar comportamientos y conductas que si bien podían no ser problemáticas, en algún momento se volvieron problemáticas y se entró en una relación con las instituciones de salud mental que problematizaron esos comportamientos y esas conductas. Entonces también siento que en estos escenarios de la salud mental, desgraciadamente, las instituciones, el internamiento se vuelve algo común y justo deriva todo, o sea, agudiza más riesgos para la salud, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de pandemia, un internamiento en un hospital, sea del tipo que sea, por todo lo que ya se ha mencionado, lleva riesgos de contagio del COVID, lleva también el estigma social, el estigma familiar, llega riesgos económicos también, porque hasta hace poco la salud mental se incluyó ya digamos, en ciertas facilidades hacia como seguros de salud. Y entonces como que tiene todas estas consecuencias, pero también otro efecto es que algo que también sucede mucho en la salud mental, en la atención a la salud mental, es algo que le llaman como puerta giratoria, ¿no? En el caso de la consulta externa, donde uno cuando ya acude a un servicio, en este caso de psiquiatría, eh, se atiende su malestar, pero esto ya no es algo momentáneo o episódico, sino que generalmente la puerta giratoria es que entra y vuelve a salir y vuelve a entrar y vuelve a salir. Y ya de esta manera la persona corre un riesgo a veces de que pues estos comportamientos ya entró en esta rutina de su ciclo de vida, de que ya es dependiente de un medicamento o es dependiente de un servicio de atención a la salud mental porque, digamos, ya entró en esta dinámica y eso es algo que desgraciadamente ha sucedido, desgraciadamente también se ha denunciado, se ha también puesto en atención y terminabas comentando también justo lo que comentaba el doctor Daniel, que a veces también los mismos profesionistas de la salud que en el caso del sector médico se ven rebasados ahora demasiado con este ejercicio profesional, pero también eh, desde la educación, la medicina ha sido pedagógicamente un colegio, una disciplina de alta demanda, entonces si de por sí los médicos y las médicas venían como que presentando muchas de este desgaste, ahora es más y digamos, a lo mejor algo pues que se ha visibilizado es que se empieza a poner acento digamos, en esas problemáticas de atención a los profesionistas de la salud. Sí, sin duda el golpe, digamos, por así decirlo, a los profesionistas, las profesionistas de la salud ha sido gigantesco, ¿no? Porque justamente pues son quienes en este símil, digamos, de la guerra, están en primera línea combatiendo la enfermedad, atendiendo a las personas que se han enfermado y no han dado tregua. La verdad es que han estado ahí, ya llevan un año justamente en primera línea y pues esto sin duda alguna es desgastante y sin duda alguna tiene efectos en la salud mental. Daniel, una pregunta. ¿Han aumentado las solicitudes de consulta o de tratamiento desde la pandemia, digamos, desde hace un año? ¿Han visto ustedes un aumento en este tipo de solicitudes?
Sí, es muy curioso porque los motivos de consulta han aumentado en función de los efectos del confinamiento y los efectos incluso de los sobrevivientes por COVID. ¿A qué me refiero? Son dos grupos. Uno es el que tiene el efecto del confinamiento prolongado, que ya tiene meses de estar en su casa y que quiere salir y que de repente puede generar un estado de ansiedad que no necesariamente es una enfermedad, sino una reacción a una situación completamente esperada. Y otros son aquellos que tienen o han tenido la infección por COVID y que todavía al día de hoy se está estudiando de qué forma se provoca un daño neurológico que a la larga genera problemas de ansiedad. Eso sí lo hemos visto. Este, y lo pongo así en estos dos grandes grupos porque el primero a lo mejor va a requerir de un apoyo psicoterapéutico, hablar con alguien, que le ayude o que le dé como una contención y algunas medidas para estar mejor. Y el otro grupo sí, definitivamente va a requerir un tratamiento un poco más especializado, probablemente hasta con el uso de medicamentos, porque es gente que previamente era o no tenía esta sintomatología y que a partir de la enfermedad o como una secuela de la enfermedad, pues tiene estos cuadros de ansiedad. Esos son los que han aumentado. Ahora, en términos reales, a lo mejor la consulta no ha aumentado por dos razones. Una es porque los propios centros han instalado sus protocolos donde la atención presencial se ha restringido. Y también, como decía Donatio, los internamientos en este caso son a veces un riesgo que un beneficio, entonces se ha optado por evitarlos al máximo posible, ¿no? Por un lado. Y por el otro es que también la gente tiene miedo a salir, tiene miedo a buscar ese apoyo de manera presencial. Y así lo dicen, o sea, qué bueno que me está hablando para citarme, pero yo prefiero no acudir y si tiene algún otro medio por el cual podamos comunicarnos, excelente. Entonces, hemos dado atención telefónica, hemos dado atención a través de plataformas, incluso hasta por correo electrónico de repente, con el objeto de no dejar sola a la gente, pero digamos que el término, que esa es otra de las cosas que ha traído la pandemia, el término consulta, que implica estar frente a un médico 35, 40 minutos en un centro de salud o en un hospital, pues se ha visto rebasado, porque ahora a través de teléfono, de WhatsApp, de videollamada, de Zoom, se han hecho este tipo de intervenciones y esas son las que se han incrementado de manera notable. Los jóvenes, ¿tienen algún dato sobre todo adolescentes, jóvenes, que bueno, pues entendemos que el hecho de estar confinados, confinadas, no ir a la escuela, no ir a la universidad, no ir al trabajo, no ver a sus amigos, amigas, les está afectando de manera grave? ¿Qué información tienen sobre esto? Sí, es muy curioso lo que ha pasado con los niños y adolescentes. Los niños pequeños, al parecer, son los que mejor se han adaptado a esta circunstancia. Entre las actividades académicas de la escuela a distancia y el hecho de estar en casa, parece ser que ellos son los que menos efectos tienen desde el punto de vista psicológico. En el caso de los adolescentes, la demanda concreta es el encierro, el no ver a sus amigos, el no estar en contacto con ellos, el no salir de casa, la convivencia que ha aumentado de manera forzada entre padres e hijos y el resto de los miembros de la familia, ha generado una serie de problemas en la dinámica. ¿Por qué? Porque pues, no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo con nuestras familias. Pasábamos mucho tiempo en la escuela, en el trabajo, nos reintegrábamos en la tarde, en la noche para comer, es decir, había como una redistribución de tiempos que permitía una mejor convivencia y ahorita ha sido complicado. La demanda ha sido más bien de los padres, de decir, ¿qué hago con mi hijo? Porque ya no puedo, ¿no? Y en muchas ocasiones son situaciones que no se trata de un problema o de un trastorno mental, sino más bien es una cuestión adaptativa donde la recomendación desde el punto de vista psicológico es ¿cuál es el problema? Ok, se queja de que está encerrado todo el tiempo, bueno, hay que programar salidas a la cuadra, al parque en la medida de lo posible, sin establecer contacto social, pero la salida por sí misma de casa permite al joven de alguna forma desestresarse y ver otras cosas más allá de su casa, ¿no? De las cuatro paredes de su departamento, de su casa. Y la otra que hemos promovido también es que el distanciamiento físico que implica la pandemia no significa distanciamiento social. ¿A qué me refiero? A que, bueno, uno tiene que seguir teniendo esas vías
y esas enlaces de comunicación diario como si estuviéramos en la escuela o en nuestro trabajo. Tenemos que seguir hablando y comunicándonos con la gente. Y eso entre los jóvenes funciona y funciona mucho. El hecho de que se puedan reunir de manera diaria, cada tercer día, de manera digital, para platicar. O sea, justamente algo que podría parecer tan obvio o tan simple, pero es lo que hace un joven cuando va a la escuela, además de aprender, socializar con sus pares, expresar sus emociones y hablar con alguien que lo va a escuchar, que no es papá o mamá, que no son sus hermanos mayores o menores y con el que puede haber un grado de entendimiento. Entonces, medidas como esa son las que favorecen la salud mental y evitan el desarrollo de problemas o trastornos de salud mental. Y a eso es a lo que nos referimos muchas veces cuando hablamos de que hay que hacer actividades preventivas para evitar justamente caer ya en un problema como tal de una enfermedad o de un trastorno mental y que se pueden hacer y que están al alcance de la mano. Muchas gracias. En realidad, las preguntas vinieron sobre todo porque creo que a la gente le interesa escuchar, digamos, de profesionistas, de expertos en este tema de salud mental. ¿Cómo estamos viviendo esto ahora? En realidad, queríamos hablar sobre el tema de las instituciones ahorita de atención psiquiátrica, pero tenemos que hacer un corte y ahorita en el regreso, en el tercer bloque, me gustaría que habláramos un poquito más sobre esa cuestión, cómo se ha vivido la COVID, qué se ha suspendido o qué ha cambiado y sobre todo algún planteamiento sobre medidas especiales que se han implementado o que deberían de estarse implementando para proteger a las personas que ahí residen o que ahí acuden, como ya nos explicaban en el primer bloque, para recibir algún tratamiento durante algún periodo de tiempo y poder regresar a su casa o a sus actividades cotidianas. Vamos a hacer una pausa, no le cambien, estamos en espacio diverso. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta en espacio diverso y estamos hablando sobre la relevancia de la salud mental y cómo además la pandemia ha impactado a las instituciones de atención psiquiátrica. Pues estábamos justamente aquí recuperando, digamos, la relevancia, poniendo sobre la mesa lo importante que es el cuidado de la salud mental, pero como decía yo antes de ir al corte, el programa queríamos dedicarlo también a visibilizar qué es lo que está pasando con las personas que residen en una institución psiquiátrica o en una institución de atención psiquiátrica y aquellas personas que además también requieren los servicios de las instituciones cuando tienen alguna cuestión de salud mental. Eh, Tonatiu, ¿cómo encuentran ahorita los impactos, digamos, de la pandemia en estas instituciones y qué crees que se tuvo o se tendría que estar haciendo para dar una mejor atención a las personas que ahí residen o que reciben tratamientos directamente de las instituciones? Creo que ha sido como en otras esferas, ha sido un impacto, pues, que no ha sido tan calculado, no se esperaba. Y, digamos, sí ha habido cambios, como el cierre de atención, ¿no? En algunos puntos, en la mayoría de los hospitales, como se comentaba, el internamiento, no se aconseja, hay mayores limitaciones, mayores, barreras, y digamos, en eso ha cambiado muy específicamente porque los hospitales, pues, están cerrados, pero en la consulta también ha habido esos cambios. Como lo que yo he percibido es que, justo lo que se comentaba anteriormente el doctor Daniel, que a veces en la consulta, se estaba muy acostumbrado y se está muy pensado en solo la posibilidad de una consulta cara a cara directamente, ¿no? De manera física, y que otras cuestiones que ya de la manera virtual presentan muchas problemáticas, ¿no? Creo que, por ejemplo, inclusive a veces cosas que se salen como de lo que se considera en la esfera de la salud mental, o sea, las condiciones de las personas, qué tanto acceso tienen a unos dispositivos que les permitan hacer este tipo de consultas, ¿no? Digitales, de su red, qué tanto en los entornos en la casa, porque a veces contar con un cuarto privado para una consulta no es posible en la mayoría de las condiciones o en grandes condiciones de la situación en México. Este,
a veces justo muchas personas vienen derivadas por estas problemáticas en sus hogares que se han agudizado, ¿no? A veces una persona requiere de los servicios de atención por la violencia que recibe en sus hogares y, y al no poderse salir, digamos, y la consulta la ofrecen en esos mismos lugares donde entonces, digamos, no es de manera muy eficaz, a veces, o sea, no se puede plantear. Y son a veces cuestiones que se exceden, o sea, o a veces no están pensadas para estos entornos muy específicos de la salud mental, ¿no? Se dice la salud mental es una cuestión hospitalaria y en el hospital, con que a lo mejor tengamos las medidas sanitarias, el triage, se tomen las medidas precautorias, con eso se puede cumplir, pero lo que ha demostrado es que, o sea, en parte puede ser y el hospital puede seguir funcionando, sí ha habido muchos cambios, este, pero creo que también como en una esfera un poco más amplia, ya empieza a cruzar otros temas, ¿no? Creo que como lo que comentaba anteriormente el doctor Daniel, pues a lo mejor ahorita se lleva un registro de que eh, no sé si haya disminuido como tal, pero que por lo menos no ha aumentado la demanda o como se esperaba la demanda de la atención. Pero justo a lo mejor eso puede ser derivado de otras situaciones, ¿no? Como se comentaba, del mismo estigma y de las mismas condiciones sociales, personales de cada uno. También lo que se comentaba, por ejemplo, en las escuelas, muchas veces la atención a niñas, a niños, a la infancia, era derivada de la escuela a la institución, ¿no? De salud mental. Y ahora, al no estar presencial, justo como que de repente se ha visto que eso ya al profesor ya no le genera tanta incomodidad, ¿no? Atender a los alumnos o ya no está tan al pendiente o ya no, digamos, de alguna manera ya no se ve tanto en esa necesidad de estar refiriendo al alumno, al niño problemático y digamos, eso de alguna manera pues queda sentado. Ahí en datos a lo mejor uno se pone a interpretar qué es lo que ha sucedido si estas cifras disminuyen o no están saliendo como se estaba pensando. O a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estamos apenas empezando a ver un verdadero cambio en las cifras. Pero bueno, de lo que yo he visto es que más se han visto esos cambios un poco más abierto de la institución formal de la salud mental. Gracias. Sobre las medidas que se han tomado, digo, y equiparando con respecto a la relación, digamos, que tienen las personas que residen en estas instituciones con las personas que están privadas de la libertad, porque al final del día están, digamos, en una relación de especial sujeción con una autoridad, en este caso, de salud. ¿Qué medidas se han suspendido? Por ejemplo, sabemos que en las prisiones, en los centros de reclusión, por ejemplo, se han suspendido las visitas o se han suspendido algunas actividades recreativas, trabajo, etcétera. ¿Qué ha pasado en las instituciones de atención psiquiátrica en México y esto cómo afecta pues a la salud mental de las personas que ahí residen? Porque al final del día, pues estas actividades son las que justamente les involucran, digamos, en una cotidianidad y que puedan a lo mejor, no soy experta, por supuesto, ustedes ya me lo dirán, ayudar con el tratamiento que reciben. Claro, en abril, mayo del año pasado, la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, publicó unos lineamientos para la operación de hospitales psiquiátricos en el país en el contexto de COVID. En esos lineamientos justo se planteaban algunas medidas de apoyo o de soporte, como el hecho de, bueno, pues restringir los internamientos, pues justamente para evitar la posibilidad de contagio al interior de un hospital, preferir la atención ambulatoria y solo en casos muy, muy, muy extremos, bueno, pues ya darle cabida a un internamiento, pero aún así con todas las medidas para proteger a la persona. Otra de las medidas que inicialmente se tomó para los pacientes, no para los que ya están de manera permanente en los hospitales, sino para los que están de manera en corta estancia, de manera breve, fue justamente eso, ¿no? No permitir visitas en el sentido de vamos a hacer un internamiento corto
y vamos a evitar que haya entrada de personas que en un contexto de encierro, bueno, puedan contagiar a los pacientes o a otras personas o al personal de salud. En un principio se tomaron este tipo de restricciones y después, conforme fuimos entendiendo mejor el mecanismo de transmisión y las medidas de prevención, se fueron aligerando un poco este tipo de restricciones porque efectivamente pues salir de un confinamiento para encerrar a una persona en otro, pues no es lo más recomendable, efectivamente. Entonces, de ahí que se haya tratado de que el internamiento sea súper breve, súper corto, días, que no pase una semana o dos, y estableciendo un contacto con los familiares a través de teléfono o incluso en algunos a través de videollamadas, fue lo que se implementó. En el caso de las personas que ya están o que residen en una institución psiquiátrica, digamos que ese tipo de restricciones no tuvieron tanto impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no tiene familia, desafortunadamente, entonces no recibían visitas como tal. Ahí lo que se hizo fue un poco restringir la movilidad, porque estas personas, estos usuarios, habitualmente deambulaban por las instalaciones del hospital y tenían contacto pues con todo el personal de salud y ahora pues se vio restringido esa movilidad y se les trató de, de, de este, que estuvieran en un espacio un poco más controlado. No tanto para ellos, curiosamente, sino para el personal de salud, fue donde identificamos que podía ser el transmisor el que llevara ese virus de fuera y lo llevara hacia adentro, efectivamente, y pudiera haber alguna complicación. Entonces, ahí sí tratamos de ser un poco más estrictos en el control de las personas que iban a trabajar con ellos y que estuvieran en contacto con ellos y que tuvieran la suficiente precaución de no establecer un posible contagio con estas personas. Aún así, desafortunadamente, sí, como comentaba al principio, en algunos hospitales hubo contagio de personal, de pacientes y de usuarios que estaban ahí viviendo en estas instituciones y que afortunadamente la mayoría pues lograron salir de su condición. Se les refirió a otras unidades porque habitualmente los hospitales psiquiátricos pues no tienen los equipos que puede tener un hospital general, tomas de oxígeno, ventiladores. Entonces sí hubo necesidad de referirlos a otras instituciones para que nos ayudaran al control y ya después regresaban a sitios donde podían terminar su cuarentena y evitar así el contagio con otros pacientes. Eh, pero bueno, lo que sí creo que ha funcionado mejor es evitar al máximo el internamiento, el confinamiento de pacientes de corta estancia, porque a pesar de que una persona es evaluada y pasa por un filtro, como hemos visto, es más, a veces hasta con pruebas negativas, pues no es garantía que en los días subsecuentes desarrolle la sintomatología de la enfermedad y haya un contagio al interior del hospital. Entonces creo que hasta ahorita lo que ha funcionado ha sido eso, además de las medidas de limpieza, de sanitización, de aerosoles para limpiar las instalaciones que también se ha hecho. Qué complicado, sobre todo para los pacientes, los usuarios, como dices, que requieren, digamos, de este tratamiento ambulatorio, de este tratamiento de periodos breves. eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se sustituye? O sea, ¿se les da una consulta por Zoom? ¿Puede hacerse eso? O sea, ¿cómo disminuyen, digamos, esta necesidad? Porque ahí es donde me queda la duda, porque digo, bueno, es una persona que a lo mejor está requiriendo un internamiento por un periodo breve, pero al reducirlo, ¿por qué se sustituye? Sí, claro. Habitualmente lo que ha pasado es que se lleva a una persona, se valora en los servicios de urgencias y se prescribe si vemos que la situación no es grave al riesgo de poner en peligro su vida, se prescribe un tratamiento farmacológico, se ajustan las dosis para que en la medida de lo posible esa persona pueda estar lo más tranquila posible y se le pide a los familiares que tengan una supervisión más estrecha y que cualquier complejidad regresen, ¿no? Sí ha habido la posibilidad de hacer enlaces vía Zoom o vía teléfono para atender ajustes de tratamiento, para atender alguna intervención breve con el paciente en el momento que está en alguna crisis, pero básicamente ha sido digamos que hemos tratado de sustituir el internamiento a través del cuidado de la familia.
y ha funcionado. Digo, no es algo nuevo que estemos inventando. En los países europeos, donde las tasas de internamiento son mucho menores, las estrategias de tratamiento en ese tipo de casos son así. La familia apoya, aporta, se hace de manera, digamos que es una hospitalización en casa, donde se prescriben los fármacos y se le da todo el soporte y todo el apoyo para que ellos puedan hacer la vigilancia y si tienen alguna duda, bueno, hacer la consulta de manera telefónica. Ese ha sido un poco el esquema para sustituir aquellos casos donde vemos que, bueno, podría ser más el riesgo que el beneficio de internar a una persona. Ahora, la otra cuestión es que cuando están en urgencias y vemos que hay una situación complicada, pues se les pregunta a los familiares y al usuario, ¿sabe qué? Las posibilidades de internamiento son estas, pero hay un riesgo que no podemos controlar, que es justamente el hecho de contagiarse por el COVID-19. Entonces, hay quien prefiere, ¿sabe qué? Yo lo cuido en casa, me hago responsable, dígame qué es lo que tiene que tomar y yo se lo aplico, ¿no? Entonces, ha sido sustituir un poco esa dinámica de que a lo mejor por comodidad o por un poco supervisión médica, hubiera sido más fácil que estuviera 2 semanas en un hospital y que ahora, bueno, pues tiene que estar en casa. Y a lo mejor ahí lo único que hemos tenido que hacer desde el punto de vista médico es ajustar las dosis. Cuando uno está internado en un hospital, a veces la creencia es que está dopado, dormido o tirado, ¿no? Tumbado. Habitualmente no es así. Uno lo que busca es reintegrar el funcionamiento de la persona. Pero en casos de situación extrema, donde la supervisión en casa puede ser compleja, pues a lo mejor ahí sí hacemos un ajuste en las dosis para que el paciente de manera inicial pueda estar tranquilo, pueda estar estable y poco a poco se vaya recuperando. Entonces, pues ha sido parte de la estrategia, de la reconfiguración que también uno como clínico tiene que hacer en este tipo de casos. Muchas gracias. Pues nos quedan apenas ya 2 minutos de tiempo, entonces quisiera yo pedirles así en un tweet, eh, ¿qué recomendaciones darían a las personas que nos acompañan hoy en el programa, a quienes nos están viendo a través del canal de Justicia TV, con el tema de salud mental? ¿Qué recomendaciones les darían volviendo al tema, y con eso me gustaría concluir, volviendo al tema del cuidado y de la visibilización de la importancia del cuidado de salud mental? Tonatiu. Creo que de manera así breve, yo apuntaría un poco más en esto de la prevención y también en esta cuestión de que tomar en consideración que a veces la salud mental justo tiene que ver mucho más con cuestiones de otra índole o llamadas de otra índole, como educación, trabajo, este, justicia, equidad, que tiene que ver más con eso a veces que con algo del propio cuerpo, ¿no? Creo que lo que ha venido a mostrar el COVID, por ejemplo, es que a veces se han venido a recrudecer un modelo que ya se estaba cuestionando de manera internacional, desde de la Organización Mundial de la Salud ya venía elaborando documentos específicos donde venía cuestionando un modelo biomédico a la atención en salud mental, ¿no? A la sobremedicalización o al internamiento. Entonces, creo que si bien esto ha venido a mostrar el COVID, creo que regresar a estas otras, a visibilizar estos otros modelos, estos requisitos y estas reflexiones internacionales también, y sobre todo considerar siempre para la toma de decisiones y como parte importante de este espacio del escenario de la salud mental, son a los propios usuarios de la atención, que reciben esa atención, ¿no? Su participación creo que justamente es sumamente valiosa, necesaria, y creo que en ese sentido no se debe descartar. Gracias, Tonatiu. Daniel, en un tuit. Sí, los invitaría a consultar la página de coronavirus.gov.mx. Hay una pestaña de salud mental, tanto para usuarios, para personas que quieran recibir información preventiva, e incluso hay un cuestionario de diagnóstico ahí para hacer un tamizaje en materia de salud mental. Y hay una pestaña para personales y profesionales de la salud que también puede tener acceso a muchos documentos relacionados con este tema.
Buenísimo dato, muchísimas gracias. Pues como siempre se nos fue el tiempo como agua. Les agradezco mucho, Tonatiu Guarneros, doctor Daniel Díaz, por su tiempo y por habernos platicado sobre este tema que pues desafortunadamente sigue siendo un tabú, pero afortunadamente empezamos a visibilizarlo y empezamos a entender la importancia de cuidar nuestra salud mental. Este es Espacio Diverso y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos.